Buenas noches, ¿cómo les va? Soy Noelia Romero y esto es Con Código Femenino. Gracias a usted, a vos, por estar del otro lado. Vamos a compartir este espacio todos los viernes a las 23 horas, realizado este espacio televisivo con profunda mirada femenina, con código femenino. Vamos a hacer hincapié en el interés general, vamos a abordar temas legales, culturales, sociales, trabajo, seguridad, moda y muchos otros temas más. Quiero agradecerle a la señal de Somos Santa Fe, Somos Paraná, a los gerentes del canal por la confianza. Quiero agradecerle a Luciano Mazzaro y a todo Cablevisión, por supuesto, a todos los que van a trabajar conmigo, equipo, cámaras, director y a todos mis compañeros detrás de cámara. Quiero darle las gracias a ustedes principalmente. Y bueno, como les decía, este es un programa con un acento y una mirada femenina, con un código femenino. Por eso en nuestro primer programa vamos a hablar con dos mujeres con fuerte identificación profesional, social y con una clara impronta femenina. Por un lado, estamos hablando de una mujer con trayectoria en el Poder Judicial. Mujer que pertenece fiscal al Ministerio Público de la Acusación. Tiene a su cargo todo el departamento de las colonias. Hablamos de la doctora Clelia Trocero. Por otra parte, también abogada. Es profesional, profesora universitaria, actual concejal. Logró que se vote de manera unánime en el Consejo de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe licencias especiales para empleadas del municipio, víctimas de la violencia de género. Estamos hablando de la doctora Adriana Molina. Buenas noches, bienvenidas. Buenas noches. Clelia, ¿cómo ves el rol de la mujer actual en el Poder Judicial? Bien, lo veo con muchos avances desde lo que uno puede visualizar de lo que uno era cuando recién inició su carrera de abogada como mujer, que ha cambiado bastante. Sin duda creo que todas coincidimos en que falta muchísimo para llegar a estar lamentablemente, tal vez suene feo lo que digo, pero en el mismo nivel o el rol que hoy, en mi caso, un fiscal hombre puede llegar a tener. Máxime en el lugar en el que me ha tocado estar, que es una fiscalía penal, tiene su entorno es prácticamente un 90% de hombres. Uno está a cargo de fuerzas policiales en relación a las investigaciones, también en un 90% hombres. La estructura del Poder Judicial, recién hablábamos fuera de cámara con la doctora Molina también, respecto de que el 90% sí son jueces hombres. Entonces estamos rodeados de lo que es en su mayoría el género masculino. Pero bueno, se han dado muchos avances, de hecho somos bastantes las mujeres en proporción a lo que es el MPA en sí, las que ostentamos hoy en día el rol de fiscales. Pero bueno, estaría bueno seguir avanzando y lograr mejores posiciones en lo que es en el poder, pero eso no tiene mucho que ver con el Poder Judicial en sí, sino con una estructura social que es la que está evitando que las mujeres podamos acceder a muchos lugares en las mismas condiciones con los hombres, pero no específicamente en el Poder Judicial, sino que pasa, y creo que la doctora Molina va a coincidir, en que esto está pasando en todas las estructuras, no solamente sí, en el ámbito justamente, judicial. Adriana, en el rol político, ¿ves que la mujer creció o seguimos igual? No, bueno, crecer creció. Mucho tiene que ver lo que se llama la ley de cupo. Ustedes seguramente recordarán que ya hace varios años se dictó una ley, y también la Constitución Nacional habla de, en los cargos políticos, que al menos tiene que haber un 30% de mujeres. Esto sin duda favoreció la llegada de mujeres a los cargos políticos, específicamente legislativos. Por eso es que si uno mira los últimos 10 años, consejos municipales, legislaturas provinciales, legislatura nacional, hay 30, 40% de mujeres en cargos políticos, como legisladora. Ahora, esto del cupo no se da en el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando uno va a los poderes ejecutivos, ahí ve que hay pocas intendentas mujeres, hay pocas gobernadoras. Es decir, que se ha avanzado, bueno, lo que decía Clelia, ¿no? Es decir, se ha avanzado, no hay dudas. Pero bueno, todavía no podemos hablar de paridad o de igualdad en
los lugares de acceso al poder, fundamentalmente de poder, y también esto tiene que ver claramente, yo coincido con cuestiones sociales que hacen que, bueno, que no a las mujeres siempre nos cueste un poco más, tengamos algún otro tipo de debilidades socialmente dadas como para decir, bueno, podemos llegar a algunos lugares o nos cuesta más tiempo, por lo menos. Existen, Clelia, muchos casos de violencia contra la mujer. ¿Crees que es solo física? No, sin dudas que no. A mí me ha pasado, siempre hablando desde lo que es el Ministerio Público de la acusación en las colonias, de venir mujeres a denunciar violencia y que uno, bueno, desde el lugar en el que está entiende y atiende lo que son específicamente delitos, que por ahí no serían lo que algunas mujeres nos dicen, pero a mí me violenta psicológicamente, me grita, me sacude. Un sacudón lamentablemente no es un delito, sino provoca una lesión, obviamente. Pero sí notamos que eso es un problema para las mujeres. Obviamente que la ley a nosotros nos obliga a tomarse la denuncia porque una mujer que denuncia violencia de género debe ser tomada en cualquier estructura del Poder Judicial que tome conocimiento de este hecho y después obviamente remitirlo al juez o tribunal competente. Pero sí, existe y a mí me preocupa mucho en las colonias y lo he llegado a hablar inclusive con los intendentes y los presidentes comunales de las distintas localidades, inclusive con legisladores en la ciudad de Santa Fe, a raíz de que la violencia de género y la violencia doméstica, intrafamiliar, y corríjame doctora porque por ahí los términos que se deben usar tal vez no sean los correctos, pero ocurren en el entorno familiar y a veces es muy difícil poder limitar o colaborar para que esto disminuya desde lo judicial. Bueno, ¿nosotros qué hacemos? Ante la consumación de un hecho, a lo sumo podemos detener o determinar alguna sanción a quien agrede, pero termina ahí nuestra función. Este señor después, sin ser peyorativa, porque la mayoría de las violencias ocurren del hombre hacia la mujer. Justamente con esto que decís, ¿dónde recurre la mujer golpeada? Bueno, hay un problema. Por ejemplo, en las colonias, justamente anoche hubo un programa que se da, es local, en la ciudad de Esperanza, a raíz de dos hechos puntuales donde dos mujeres que se encontraban en situación de violencia y que habían planteado medidas de exclusión en los juzgados de familia de Esperanza y contaban un poco su peregrinar hasta llegar a saber a dónde tenían que ir. Y uno cree que hoy en día, con la difusión que hay respecto de la violencia de género, qué hacer, a dónde recurrir, y ellas lo decían, nosotros estuvimos, una planteó prácticamente un peregrinar con su hijo del lapso de un año hasta poder saber a dónde tenía que ir a hacer la denuncia. Entonces, tal vez en las ciudades grandes, como pasa acá en Rosario o en Santa Fe, eso se trabaje, pero en las localidades o en las comunas chicas, donde hay 100 habitantes y hay un presidente comunal o un juez de pequeñas causas que a lo mejor tampoco vive en el lugar, donde hay un solo comisario que a veces, que el 90% de las veces es hombre, y se le hace difícil y le dicen, no, eso acá no lo hacemos o no sabemos qué hacer, y los terminan derivando a otra localidad y otra localidad y otra localidad, hasta que el peregrinar se les hace tan largo que muchas veces termina en una denuncia y con una exclusión, pero muchas veces no, termina en denuncias mayores. A mí me ha tocado tener tentativas de femicidio porque, bueno, han ido a reclamar y terminan golpeadas al borde de la asfixia por un estrangulamiento, por patadas en la cabeza y, bueno, situaciones muy violentas por no haber sabido a dónde recurrir. Lo cual falta. Que eso podemos decir, Adriana, que eso también influye a la hora de decir, bueno, no llegan a hacer la denuncia o que uno a veces no entiende por qué la mujer no llega a denunciar. Esto de no saber a dónde recurrir. Bueno, yo creo que en realidad, primero que cada caso es cada caso, ¿no? Siempre hay que pensarlo así. Y cada mujer, cada mujer es cada mujer, cada situación, cada relación. Entonces, a veces es difícil poder así hacer una generalización. Pero sabiendo esto, ¿no? Vamos a tratar de hacer la generalización con esta advertencia. Primero sí, en muchos casos no se sabe a dónde recurrir. ¿Cuándo se tomó la decisión? Porque, digamos, yo siempre digo, hay que acompañar a una mujer víctima también en el proceso hasta que se anima a hacer la denuncia. Porque no cualquier mujer se anima a hacer la denuncia
frente al primer hecho de violencia. Hay muchas mujeres y muchas situaciones que duran mucho tiempo de violencia hasta que la mujer, bueno, un día tomó la decisión, se animó y fue a hacer la denuncia. Ahí tiene que estar muy claro a dónde hacer la denuncia, porque si además le llevó mucho tiempo animarse a hacer la denuncia y que llegue a un lugar y que le digan, no, acá esta denuncia no se puede tomar, y es muy difícil para esa mujer, muchas veces no lo vuelve a hacer. O esa mujer que se animó a hacer eso vuelve a la casa y termina siendo aún peor esa relación de violencia o esa situación de violencia. Entonces, bueno, a las mujeres decirle que está el Ministerio Público Fiscal o que está un juzgado, que hay una comisaría o que hasta puede hablar al teléfono de la municipalidad, al 0800. Es decir, en la ciudad, como bien decía Clelia, hay muchos lugares que creo que a las mujeres hasta por los mismos medios de comunicación saben más o menos a dónde pueden recurrir. Y también pedirle a las amigas, a los familiares, a los amigos, entender que hay que acompañar a esa mujer pero a veces hasta ocurre que se no anima. acompañan, que no quieren involucrarse. Bueno, eso es lo que ocurre mucho porque creo que igual en eso se ha avanzado un poco, ¿no? Porque hasta, Sí. me parece que hasta hace no mucho tiempo atrás, y por eso estas marchas de Ni Una Menos creo que sirvieron mucho como para desnaturalizar determinadas Ahí situaciones. me quiero detener, porque participaste de Ni Una Menos. Sí. ¿Qué significa para vos Ni Una Menos? Bueno, me parece que lo principal, sobre todo en la primera marcha, el 3 de junio del año pasado, significó no solo poner en la agenda de los medios de comunicación, porque en realidad era algo que ya venía haciendo hace bastante, pero lo que yo más vi fue, primero, a muchas personas, vecinos, vecinas de la ciudad, en el caso de Santa Fe, digamos, que hasta ese momento nunca habían siquiera participado en una marcha. Muchas que en muchos casos no era porque eran víctimas de violencia ni tenían a alguien cercano, sino se sensibilizaron, se comprometieron, y sobre todo me parece que sirve para empezar a entender que la violencia contra la mujer no es algo privado, porque el primer punto central, mira, me contaron la semana pasada en Santa Fe, en una chopería muy conocida, a las 12 de la noche, el día de la marcha, menos el viernes 3 de junio que pasó, había en un grupo una chica joven con sus amigas, sus amigos, llegó su pareja hasta donde ella estaba, fue, le rompió una botella, le pegó un botellazo, le puso una piña y se fue. Nadie llamó al 911, nadie intentó detenerlo. Ahí está un poquito esto que te digo, como que no nos metemos, no participamos, no hablamos. De casualidad, por decirlo así, la ayudaron a ella. De casualidad. Es decir, si eso mismo, decía yo, hubiese sido un ladrón, un delito contra la propiedad, entra una persona a esa misma chopería. Arriesgan su vida a lo mejor por eso. Sí. Llamás al 911. O salen a perseguir o al salí ladrón. a perseguirlo. Es decir que lo que creo que ha servido el Ni Una Menos es para que esto se empiece a entender más, que no es algo privado, pero eso es lo central. Yo creo que el punto va a ser cuando nos demos cuenta que la violencia no puede ser algo privado, no puede ser algo doméstico, ni contra la mujer, digo, ni contra los chicos, ni, digamos, ninguna situación de violencia en realidad. ¿Y qué ha hecho el Estado y la política, esto los involucra a los dos, para frenar esta situación? No, yo creo que se ha avanzado, por eso me parece que desde el punto de vista legislativo hay muchas leyes, hay tratados internacionales, hay mucha capacitación a los policías, hay capacitación también en diferentes organismos, me parece que en la justicia también se ha avanzado, pero bueno. Sí, en particular ese es un punto que por ahí sirve este medio como para difundirlo. Hay una particularidad, en el Ministerio Público de la Acusación nosotros no podemos imponer medidas de distancia por violencia, lo debe hacer un juzgado de familia. Nosotros desde el Ministerio Público estamos de turno constantemente sábados y domingos. No pasa lo mismo con los juzgados de familia. Y lamentablemente, no sé si es una estadística general, pero sí lo es en el Departamento de las Colonias, los hechos de violencia doméstica empiezan los fines de semana, viernes, sábado y domingo, cuando uno más recibe llamadas de este tipo. Y uno como fiscal no puede disponer que se retire
a la persona, salvo obviamente que agreda físicamente, que le provoque una lesión. Entonces esto lleva una determinadas horas de detención que tampoco nos permiten demasiado extendernos en cuanto a las horas en las que una persona puede por este hecho estar detenido. Entonces nos genera una especie de compartimientos estancos dentro de una misma estructura, que es el Poder Judicial, y con un mismo interés, al no poder tener un acompañamiento de alguien que sí tiene la facultad de hacerlo, de excluir, y no poder trabajarlo en conjunto. Y tener que esperar hasta un lunes, yo a veces lo digo con la garganta cerrada, sí, que pasa y una que vida no pase, porque el sábado se transforma y el domingo se transforma en un calvario, tratando de ubicar, y lo hacemos, porque se trabaja muy bien con la sección de violencia de las colonias, de ubicar a esa persona, de sacarla de su hogar, que también es todo un trauma, sí, que por puede sacarla de su hogar supuesto. hasta ver si el lunes podemos lograr que se concluya la medida. Y a veces sacándola de su propio hogar, digo propiedad, hablando como propiedad, porque es la dueña del lugar y tiene que irse ella, porque no conseguimos cómo hacer para que él se vaya, con traslado de niños o de todo un grupo familiar. Lo cual eso me parecería que sería un tema de trabajo, de ver cómo logramos que alguien esté de turno en el juzgado de familia los fines de semana para permitirnos, o bien, que eso ya tendría que ir mucho más lejos, a avanzar a nivel legislativo para que sea el fiscal en estos casos el que en determinadas circunstancias se nos permita exclusiones hasta tanto se resuelva de otra manera. ¿Se puede relacionar, perdón, les agrego una... Sí. ¿Se puede relacionar todos estos hechos con hombres alcohólicos, con cuestiones de drogadicción? ¿Se puede decir? En mi caso particular, no siempre. Si bien es algo que se da con algún exceso de alcohol o algún problema de adicción, nos tocan hombres que son violentos y no le podemos dar ninguna vulgarmente razón. Porque que a veces de que se sea dice por alcohólico o por reprimen, adicto. que son cuestiones que bajo estupefacientes aparecen ciertas actitudes. Son mitos. Hay, por supuesto, algunos hombres o justificaciones que quizás en más el momento de... Pero no, es regla. más, hay muchas veces, hay hombres que uno los mira, que son de lo más educados, de lo más amables, de lo más simpáticos. Por eso, y te llevas la sorpresa. Y que cierran la puerta, Sí. entran al hogar y se transforman en otras personas. Es decir, que no hay una asociación directa entre el alcohol, la droga y esto. Y lo que quería agregar con Clelia, comparto esto, es decir, comparto la necesidad de que haya o un procedimiento más adecuado a esa necesidad. Adecuado a esta necesidad, o que estén los jueces que deben estar en las horas que tienen que estar, porque además es así, los fines de semana en general es cuando más hechos se producen. Y hay otras cuestiones. Digo nosotros porque, bueno, en el movimiento de mujeres y también como concejala, el Consejo Municipal nos lo pedimos, que, por ejemplo, haya una médica forense, y no solamente un varón, un médico forense. Sí, nosotros lo tenemos previsto en las cosas. Es decir, tiene que haber, digamos, una médica para estas situaciones. Seguro. Que en los hospitales también, para todos los casos de delitos sexuales fundamentalmente, siempre se le ofrezca a la víctima el varón o la mujer, es decir, que haya la opción, que la comisaría de la mujer, en el caso de la ciudad de Santa Fe, esté en mejores condiciones, que haya lugares de mayor intimidad, de mayor privacidad, y también que haya efectivamente un sistema de abogados gratuitos, especializados, que patrocinen y que sostengan a las mujeres víctimas de violencia en un proceso judicial. Porque a veces las mujeres tienen un abogado que las acompaña hasta el momento de hacer la denuncia, pero después no tienen ese abogado que especializado la sostenga en todo el proceso judicial, porque, como bien decía Clelia, no es solo la denuncia, sino que después hay muchas cuestiones vinculadas a medida de distancia, también puede haber cuestiones más de civil. Y cuando no las respetan a veces, ¿no? Bueno, eso es constante. Y en mi limitante, y siempre yo hablo del ámbito en el que me desarrollo. Claro, sí, yo tengo localidades muy pequeñas en donde se les imponen medidas de distancia que también se confunden un poco, porque hay una sola plaza, entonces limitarle la media distancia a uno sería violar la posibilidad de esta otra persona que circule en un ámbito que es la única plaza del pueblo. Me ha pasado, y lo cuento porque es anecdótico, una sola carnicería. Y se encontraron en la carnicería. Lo cual generó una denuncia por parte de la mujer, lo cual, bueno,
también explicar qué significa la media distancia, porque obviamente la media distancia está impuesta para evitar que vuelva a provocar ese hecho de violencia que generó la media distancia, pero no para que ingrese a lo mejor una carnicería a comprar cada uno lo suyo. Entonces también son esas cuestiones que en las localidades pequeñas es muy difícil, porque muchas veces son violadas con la intención de provocar un daño nuevamente hacia la víctima, y muchas veces se violan sin la conciencia de que se las está violando por las proximidades de las distancias, digamos. Lo cual también es algo que es difícil de manejar cuando se reiteran constantemente este tipo de denuncias. ¿Y a ustedes como mujeres le costó transitar el camino de su profesión? Sí, sí. Sí, sobre todo, digamos, no tanto como profesora universitaria o como abogada, pero sí desde lo político en varias situaciones. Claro, pues son ambientes de mucho... Sí, yo he sentido, digamos, en muchos casos, algunos obstáculos que creo que tienen que ver con ser mujer, más allá de condiciones personales, digamos. Sí, claro que lo he sentido. También, Clelia, ¿no? Sí, yo por ahí la escucho a la doctora y generalmente cuando uno se agrupa políticamente también... No es, creo, y a lo mejor hablo sin saber, el apoyo viene también del grupo político, entonces no es que uno está tal vez tan sola. En cambio, cuando uno elige la carrera judicial, es una carrera sola, donde uno va y se enfrenta a un concurso, a determinadas entrevistas, y bueno, y está sola, va solita y no hay apoyo de nadie. Y entonces eso también es bastante duro cuando generalmente los tribunales que me han tocado para la selección, cuando he tenido que participar de algún concurso, han sido hombres. No recuerdo haber tenido alguna entrevista no es la primera vez que concurso, por eso cuando llegué a este cargo pasé por varios y siempre fueron hombres los que me entrevistaron. Entonces es como que, y no quiero decir que yo haya tenido incidencia o no en que haya llegado antes o después, pero también lo noté. Entonces se hacía un poco más difícil tal vez esa soledad en lo que es la justicia. Claro, sí. Ahora las voy a sacar un poquito de la profesión, vamos a relajar y quiero saber, Adriana y Clelia, ¿cuál es el código femenino de cada una? Uy, qué difícil. Vamos a descubrir, que los descubra un poquito el público. No sé cuál sería, digamos... Yo puedo usar más que, no sé si sería el código, pero una palabra y que no se tome a mal. Yo soy bastante testaruda. Mi código es la persistencia, tal vez. El insistir en algo cuando creo que es lo que corresponde. Y me fijo en eso y voy, puedo tardar más o menos, pero sé que más tarde o más temprano. No es malo, objetivos, formas. Sí. Es un buen código. Bueno, no, es un buen código. En mi caso, ¿Adriana? yo, digamos, no es que siempre lo logro, pero siempre intento ser coherente. Pensar, decir y hacer. Es decir, que lo que pienso tiene que ver con lo que digo y con lo que hago. Es decir, tratar de buscar la coherencia. Exigente, también. ¿Será? Veo por lo que puede decís. ser, pero digamos, es lo que más... Me parece que cuando uno, que pasa mucho en la vida, porque esto es lo que yo quiero hacer y trato de hacer, pero no siempre lo puedo hacer ni siempre lo he podido hacer, o porque no he podido yo personalmente o porque no lo he podido en contexto, pero a mí me saca mucho cuando yo misma me doy cuenta que en realidad yo pienso algo, digo otra cosa y hago otra, es decir, cuando dejo de tener esa coherencia, cuando me siento más vulnerada o más vulnerable, digamos. Así que trato de ser coherente. O como que has faltado ese código que te habías propuesto en el que es principio. mío, porque quizás afuera no se nota, pero es una cuestión interna, mía que es cuando, viste, cuando decís, ¿qué me pasa? ¿Por qué no me siento tranquila? ¿Por qué estoy angustiada? Que a veces uno no tiene, parecería ser como una razón. Y entonces cuando yo trato de meterme adentro o ponerme por encima de ese momento y bueno, eso. Bueno, qué interesante. En esta parte final las conocimos un poquito más. Está bueno eso. Sí, está bueno. Quiero agradecerles muchísimo que hayan estado en este primer programa. Un regalito. Ay, pero muchísimas gracias. Lo vamos a abrir. Contame de... Un regalito porque bueno, fue el Día del Periodista, así que además su primer programa. Entonces, muchísimas gracias. Yo soy fan de un grupo de música de Santa Fe, que se llama Eterna Siesta.
que es un grupo de música de un tango electrónico, algo así. Entonces, bueno, les compré los CD a Eterna Siesta y les pido además a ustedes que además al estar en medio lo escuchen y difundan música de este grupo local. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Nuevamente muchas gracias por haber estado en nuestro primer programa. Y a ustedes que nos acompañaron, me resta decirles que los espero el próximo viernes a las 23 horas con más Código Femenino.